¿Cómo estáis, familias? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en 13 Televisión. Teníamos muchísimas ganas de empezarlo. Yo creo que he hablado por activa y por pasiva de que más pronto o más tarde íbamos a tener estos encuentros con el Papa, porque el Canal 21 de Buenos Aires, del Arzobispado de Buenos Aires, nos ha cedido los derechos de emisión de un programa sobre la Sagrada Escritura en la que había dos contertulios de lujo. Eran el cardenal Bergoglio, que ya es el Papa Francisco, y el rabino Skorka, que le conocemos muy bien porque es el que ha acompañado al Papa en el último viaje que hicieron a Tierra Santa. Iba con él del brazo y además ha hecho muchísimas declaraciones y nos es ya francamente muy conocido. El programa tiene muchos temas, porque ellos dos hablan del amor, de la vocación, del mal, del paraíso, del más allá, de Dios Padre, etcétera. No hablan de todos los temas. Yo creo que el aliciente que tiene este programa es escuchar al Papa, evidentemente, como siempre, hablando en español, que eso es muy de agradecer, saber también conocer mejor al Papa, siendo cuando él era cardenal arzobispo de Buenos Aires, ver cómo dialoga el Papa y cómo escucha al Papa. Es una cosa, ya veréis, preciosa. El método que vamos a utilizar es no ofreceros el programa entero, porque el programa entero es muy argentino, por así decirlo. Lo vamos a despiezar como si fuera una ternera argentina, lo despiezamos, ¿no? Directamente. Ponemos trozos de lo que dice el cardenal Bergoglio, ponemos trozos de lo que dice Skorka y voy a traer a una serie de invitados que se van a acercar al programa todas las semanas, ¿os parece? Siempre tendremos una invitada fija, que ella es pues la mejor profesora de of the Universe, ¿eh? Ella es María Teresa Comte. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Contenta? Muchas gracias, sí, feliz, además, encantada. ¿tú has visto el programa? ¿Ya lo has visto? Lo he visto, lo he visto. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. Me ha gustado por lo que tú decías, porque es bonito ver al Papa hablar, ¿no? En un clima además íntimo, como tendrán oportunidad de ver los telespectadores, y luego porque es una oportunidad de conocerle, de lo que está en la base de muchas de las cosas que oímos todos los días, de sus homilías, del Ángelus. Claro, es verdad, es lo que está en el origen, es cierto. ¿Y sabéis cuál va a ser el tema de hoy? Va a ser el tema de la oración. Empezamos directamente con un tema gordo. Siempre la parte que va a ser la del rabino Skorka, los datos, toda la información y lo que él va a decir nos lo va a facilitar Rosa Quintana. Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Encantada de comenzar una nueva etapa en nuestro programa en 13TV. Ah, pues genio. ¿Sabes algo en hebreo? Porque eso sería importante. ¿Algo en hebreo? Sí, sé una palabra que creo que te va a gustar. Shalom. Shalom, hombre, efectivamente, así empezamos el programa directamente con Shalom. Bueno, pues vamos a empezar hablando precisamente de la oración. Y Rosa, cuéntanos, ¿cuál es la primera intervención que hizo el rabino Skorka? Vamos entonces con ese primer bloque de diálogo entre el rabino judío Abraham Skorka y el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio. El rabino toma la palabra y hace una primera aproximación al misterio de la oración como un acto de entrar en lo profundo de uno mismo. Fíjate. Yo que soy polvo y cenizas, juzgarse, ver lo bueno que uno hace, los errores que uno hace, hacer un acto de introspección muy, muy profundo, y a través de ello tratar de sentir a Dios. Vamos a presentar a nuestra invitada, hermana Cristina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Has oído ya al rabino Skorka, la introspección, cómo entrar en Dios. Cristina, vuestra vocación y vuestro carisma, ¿cómo es? Yo pertenezco a un instituto religioso de Derecho Diocesano, cuyo nombre es Misioneras Oblatas de María Inmaculada. Está aprobado por el Cardenal de Madrid y nuestra actividad de momento se centra solamente en España, aunque tenemos hermanas que han venido de otros países donde están trabajando los misioneros oblatos desde hace más de casi 200 años, que celebran ahora la aprobación de la congregación. Ellos son fundamentalmente misioneros. Podemos encontrar oblatos en el Polo Norte, en Sudáfrica, en cualquier sitio donde todavía no se ha anunciado el Evangelio y donde ya está implantada la Iglesia. Nos ocupamos de acudir a los grupos que están más alejados de ella para que puedan tener un encuentro con Cristo Salvador. Ah, mira, esas son las cosas que va diciendo el Papa, ¿no? De lo de las periferias, de acercarse a todos los rincones del mundo y más a la gente que peor lo está pasando. ¿Qué piensas de lo que ha dicho Abraham Skorka sobre el tema de la introspección, llegar al Señor, tener la dificultad para entrar en un silencio de verdad a la hora de entrar en Dios? En el mundo en el que vivimos, cuando veníamos aquí al camerino, también se notaba que todos estamos muy acostumbrados a vivir en la prisa, sobre todo en nuestro mundo occidental, ¿no? Creo que nos cuesta mucho hacer silencio porque estamos muy bombardeados de mucha información en todos los sitios, ¿no? Vivimos en la era de la comunicación y muchas veces necesitamos muchos filtros para verdaderamente encontrar una palabra que realmente merezca la pena. Al fin y al cabo, Dios es palabra y escuchar la palabra de Dios, pues a veces no es fácil tener
el lenguaje apropiado para poder comprenderla de una manera que nos tenga algo que decir y algo que decir a nuestra vida concreta, ¿no? Creo que es importante lo que decía el rabino de entrar dentro de uno mismo, que al final es como dice San Agustín, ¿no? Que Dios está más dentro de lo que nosotros incluso nos podemos imaginar, ¿no? Al final, si somos criaturas suyas, el encuentro con Él va a ser cuestión de ir hacia adentro para descubrir que Él ya estaba allí. Es muy importante lo que ha dicho. Quiero, Teresa, que comentes estas palabras del Papa, del cardenal Bergoglio, porque habla precisamente de eso, que la introspección no es solamente buscarse uno a sí mismo y darse vueltas, sino es algo de diálogo entre él y yo. La oración es dialógica, esencialmente dialogal, es un diálogo, no es un monólogo que uno recita y después no deja lugar a la respuesta. La respuesta del Señor puede ser en ese momento o después, pero fundamentalmente la actitud de oración es abierta a que me respondan. La actitud abierta a que nos respondan. Fíjate, ¿no? Lo que decía Cristina es entrar dentro de uno porque allí es donde está Dios. A veces eso suena, lo planteaba el rabino antes, ¿no? Podría sonar como un mero ejercicio psicológico, ¿no? Muchas veces se plantearía así, ¿no? Como un ejercicio de liberación interior. Pero claro, cuando él hablaba de lo de entrar en juicio, ¿no? El rabino hablaba de entrar en juicio, y el cardenal Bergoglio, iba a decir el Papa, porque es lo claro, que te sale, ¿no? El cardenal Bergoglio habla del diálogo. En el fondo, claro, es esa imagen que tú, muy plástica además, que usaba Cristina, ¿no? Es buscar dentro, porque ahí es donde está Dios, donde ya habita Dios, ¿no? Lo que pasa es que lo difícil, ¿no, Javier, Cristina, es encontrar el hueco. Hay que hacer como un ejercicio casi de voluntad, ¿no? Para encontrar el tiempo. Así. Tú, por ejemplo, que estás metida en el mundo, pero estás consagrada al Señor. Tú que estás metida en el mundo al máximo, pero no estás consagrada, en el sentido de que eres una laica, Teresa, pero sí que hay que encontrar un hueco en el que uno tiene que estar como dispuesto a decir, como el gesto que ha hecho el Papa Francisco, cardenal Bergoglio, de abrirse y estar dispuesto a lo que el Señor quiera de nosotros. Vamos con más cosillas del Papa, ya veréis lo que dice de la oración, ¿no? A propósito de profundizar todavía más. La oración que no escucha no es oración, es recitar fórmulas que no dicen nada. La oración tiene que dejar un sitio en silencio, a veces no se entiende nada, a veces le parece que pasa algo, que el Señor dice algo, o a veces la inspiración viene después, Él se toma su tiempo para responder. De ahí que la oración no empieza y termina con un rito que puede ser el culto mismo que uno haga, una ceremonia cultual, cualquiera de las ceremonias de ustedes, hebreas, judías, cualquiera de las católicas, cualquiera de las evangélicas, ¿no es cierto? Eso es una manera comunitaria de abrirse al Señor y el Señor a veces responde. Pero terminado eso, queda el corazón abierto. Y cuando uno la hace personal, a veces uno se queda en silencio en la presencia de Dios. ¿Está? Él me mira, yo sé que me mira, yo lo miro y espero respuesta de lo que mi corazón está diciendo, ¿no? Él me mira y yo lo miro. Claro, eso es muy Santa Teresa. ¿Cómo entendéis lo que ha dicho de queda el corazón abierto después del momento de la oración? Eso me parece muy bonito, ¿no? Porque en el fondo, yo la primera vez que lo oí, dije, eso debe ser lo de estar abierto a la presencia. Es una manera de decir, es vivir abierto a la presencia de Dios, ¿no? Y de manera que a mí esto de todos modos me creó así como muchas responsabilidades, porque es pensar, claro, es vivir permanentemente en su presencia, ¿no? O sea, el hecho de la oración, por lo tanto, no se limita a un tiempo cerrado, sino que continúa, bueno, es una relación continua las 24 horas del día, todos los días y todos los años de nuestra vida, ¿no? Eso es mucha responsabilidad, ¿no? Claro, es que además tendría que ser así porque es lo cotidiano. Nosotros no vivimos de una forma compartimentada, sino vivimos siempre incluidos en una realidad. Y si incluimos a Dios en esa realidad, es que claro, está dentro. ¿Tú cómo lo entiendes? Nosotras, por constituciones, decimos que escuchamos la palabra de Dios que se hace presente y viva en muchos acontecimientos, no solamente en el rato de oración, que nosotras tenemos oración silenciosa y prolongada cada día, también tenemos la
la Eucaristía, nuestros ratos de compartir la oración de la Iglesia, la liturgia de las horas, pero nos acostumbramos también a escuchar al Señor en los acontecimientos de la vida diaria, ¿no? Yo que trabajo como médico en una residencia de ancianos, y para mí no empezara el momento de entrar en la residencia saludando al Señor que está allí presente en medio de las hermanas, de las hijas de la caridad y en medio de los abuelos, para mí sería un trabajo que muchas veces se me hace muy difícil, porque es verdad que a veces los abuelos pues son llamados a la casa del Padre, allí está presente Dios y es un momento también muy bonito en el que uno tiene que estar dispuesto a ponerse a orar. Y a lo mejor no te apetece, a lo mejor no te viene bien, a lo mejor a la familia tampoco le va bien, y sin embargo el Señor está haciéndonos una llamada profunda a reconocer su presencia en medio de los acontecimientos. Pero de lo que cada uno la gran pregunta es ¿cómo se oye a Dios? A ver. Para oírlo primero hay que tener el corazón dispuesto a escucharle, ¿no? Y los oídos como atento el oído, ¿no? Lo que dice el salmista, ¿no? El Señor abre cada día mi oído para que yo esté dispuesto a escucharle. Lo que pasa que, claro, a veces nos conformamos con escuchar otras cosas que no nos comprometen tanto, no nos exigen tanto, no son palabra de Dios, sino que son palabras humanas, ¿no? Dios siempre nos va a decir algo distinto de lo nuestro, por eso Dios es Dios y nosotros somos hombres, ¿no? Fijaos en este momento de silencio que están delante de la custodia en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que fue un momento maravilloso como el que vivimos también con el Papa emérito Benedicto XVI delante de la custodia de Arce en Madrid. ¿Os acordáis que fue impresionante? Quizá es un momento en el que tampoco hay que decirle grandes cosas al Señor ni esperar grandes cosas, sino estar en el silencio. El Papa yo creo que lo ha expresado muy bien. Dice, yo te miro, tú me miras, estamos los dos juntos. Es una manera, a mí me parece como insólita de relacionarse con Dios. No tanto pedir, no tanto gracias, sino yo te miro, tú me miras, ¿no? Momento precioso. Vamos con más cosillas porque vamos a escuchar más declaraciones del rabino Escorca. Rosa. Sí, en su siguiente intervención el rabino Escorca muestra la necesidad del creyente de necesitar la presencia de Dios para dar sentido al quehacer cotidiano. Saber que la vida tiene significado cuando se pone en manos de Dios. Te doy esto, te doy algo de profundo de mi ser, pero quiero sentirte cerca, quiero sentir tu presencia. Yo creo que este es el desafío. El que reza quiere descubrirse a sí mismo, a veces siente la necesidad de dar algo por sentir una presencia de Dios bien cercana, y eso creo que es la motivación más grande del rezo. Tratar de darle trascendencia a la existencia en el día a día y tratar de sentir una presencia de Dios. Dar trascendencia a la existencia, que este es el tema además bonito, ¿no? El pueblo judío además siempre lo vivió así. Todas las acciones de Dios para los judíos fueron fundamentales porque se vieron históricamente. O sea, para ellos no fue una cosa espiritual, es que ocurrieron de verdad y les ha marcado en la propia existencia. ¿Cómo tendríamos que estar para ver a Dios hablándonos en la existencia, de atentos? Como decía el rabino. ¿Cómo pensáis, Teresa? Creo que él decía eso de que la motivación esencial de la oración es querer sentir a Dios, ¿no? Querer desear algo, desear a alguien en el fondo, ¿no? Cuando tú quieres a alguien, ya sea en una relación de amistad, de amigos, de hermanos, de enamoramiento, deseas sentir la presencia de esa persona, ¿no? Y es verdad que eso tiene que ver también con lo que decíamos antes, ¿no? En el fondo vives con esa persona aunque no la estés viendo y tocando las 24 horas del día, ¿no? A mí me gusta especialmente esa reflexión. No estamos muy acostumbrados a escuchar a los judíos decirnos cómo rezan, ¿no? Por lo tanto, también es una manera de descubrir nuestras raíces, ¿no? A mí en ese sentido me resulta algo como muy interpelante, ¿no? Y muy emocionante, porque tenemos la oportunidad de ver a un católico y a un judío hablar juntos, sabemos que son amigos, pero tenemos la oportunidad de oír a un judío en español contarnos, o sea, hablando en español, contarnos dónde están los orígenes de esa oración que además estaba en boca de Cristo también, ¿no? Claro. Además es que el Señor rezaba con las oraciones de los judíos, claro, es que él era judío, claro. Y lo que hacía era rezar como judío con los salmos. Cada vez que nosotros rezamos los salmos no nos metemos en el mundo judío, es que estamos entrando en el corazón del Maestro. Eso es lo impresionante. Vamos con más declaraciones del cardenal Bergoglio, ahora hablando de una palabra muy bonita que él acostumbra a decir ya como Papa, que es el coraje. El coraje. Sí. Coraje, pues uno cree que para emprender obras de bien, obras apostólicas, obras de evangelización, hace falta coraje. ¿Qué coraje? Que mirar las cosas que hizo. Para orar hace falta coraje.
Si uno no tiene coraje, no ora bien. Y lo principal del coraje es, estamos hablando. Con humildad, soy polvo y ceniza. Así empezó Abraham. Pero te regateo, o sea, te pido, te planteo el problema. Es el coraje en la oración, ¿no? Es el sentirnos que somos hijos que hablamos al Padre. Exacto. Ese coraje que da la filiación. Es que a veces entendemos, Cristina, ¿tú cómo ves el tema del coraje para la oración? Que a veces resulta no más fácil, pero dices, yo me doy, yo me entrego a los demás, pero el coraje del silencio delante del Señor, eso requiere arrestos, ¿eh? Lo decía antes también el cardenal, que muchas veces hay que saber esperar hasta que uno es capaz de entender lo que Dios quiere decirnos. No vamos a entender lo que nosotros ya entendemos por nuestros propios medios, sino que tenemos que tener el coraje de dejar que Dios hable con sus propias palabras y dando sentido a todo aquello que vivimos, que muchas veces ni nosotros mismos lo entendemos, ni sabemos por qué pasa, y porque en definitiva pues muchas veces está en los planes de Dios que las cosas sean de una manera y nosotros estamos ahí intentando encontrar una luz en la oración, ¿no? Y por eso vamos con toda nuestra vida a la oración, para ser capaces de que Dios dé un sentido también a esas cosas, y el coraje de tener que aguantar y decir, hay que ver, Señor, estas cosas que me pasan hoy, o gracias por todo esto que me ha pasado claro, hoy, lo que pasa es que decimos más que una persona es valiente cuando una persona comete una acción muy arriesgada, ¿no? Pero claro, también el ponerse en silencio y ponerse de rodillas delante, reconocer al Señor y reconocer que tú eres débil y que metes la pata, etcétera, hace falta coraje. Eso, el coraje tiene que ver con la franqueza, ¿no? Porque... Claro. Sí, ¿no? Sí. Porque yo las primeras veces que le oí lo del regato lo entiendo más. Pues es que es parte de mi debilidad también, de andar regateando, ¿no? Y negociando. Es verdad, me ha gustado oír al Papa decir eso, ¿no? O sea, de reconocer que parte de esa relación tiene mucho que ver también con una negociación en el fondo, ¿no? Que un hijo tiene con su madre o tiene con su padre, y además lo tiene a lo largo de toda la vida, ¿no? Anda, papá, que vuelvo a las 11:30, ¿no? Te hemos dicho a las 11 tu madre y yo, y es a las 11. Es el regateo permanente, eso es la vida familiar. Pero que a mí me costaba al principio entender eso, qué significaba realmente lo del coraje, ¿no? El ejemplo que tú has puesto, Javier, es claro, ¿no? Sentir la fortaleza de tomar una decisión o de hacer algo. Pensar en el coraje como el acto de ponerse delante de Dios con la absoluta conciencia de que te está escuchando. Claro. Por eso yo os preguntaba, ¿no? Sí, yo creo que es el coraje también que siente Cristo en la cruz, cuando se pone a rezar y se acosta y tiene que escuchar como respuesta el silencio de Dios, ¿no? Y muchas veces pues saber que ahí es un acto de, no solamente de franqueza, sino de confianza, ¿no? Que los hijos tienen con su padre, que sabe que nunca les va a dar nada Eso nos malo. viene muy bien, porque es no perderle, digamos, el miedo al Señor, incluso el miedo al silencio y el miedo a no sentir y no esperar nada, ni siquiera de la oración. Eso es una entrega incondicional. Ahora, por un ejemplo, el Papa, que está muy bien, ya veréis. Recuerdo una vez, espero que nadie se escandalice de esto, ¿no? Que una persona, una señora que estaba pasando un muy mal momento, porque había sufrido mucho en la vida y había quedado viuda hacía poquito y le había ido mal no sé qué cosa. Y entonces me dice, padre, yo llegué a un momento donde me enojé con Dios y le dije 4 frescas. Y yo la miré y me miró y dice, está mal, ¿no es cierto? Es una manera de rezar, señora. A veces, como con papá, nos excedemos y le decimos a papá 4 frescas y después, bueno, me pasé, papá. Pero hay un corazón de padre que entiende que hay detrás de esas 4 frescas, que no es ningún insulto, sino un acto de desesperación que busca confiarse ahí a ver si le dan una mano, ¿no? Un acto de desesperación que busca confianza. Me encanta, le entiendo perfectamente, ¿le entendéis al Papa? Sí, perfectamente. Que sí, que sí. Todas las 4 frescas. Todos hemos tenido algún lamento que expresar, ¿no? Quiero decir que eso nos pasa a todos. Cristina antes lo decía, ¿no? Hay muchísimas cosas que no entendemos, cosas que creemos que deberían ser de otra manera y que seguramente deseamos cosas buenas, o sea, no estamos deseando muchas veces, ¿no? Y que no entendemos. Los tiempos de Dios también es verdad que no son los nuestros, ¿no? Pero a mí me encanta. Además es que es muy gráfico lo de las 4 frescas. Sí, es muy gráfico. Claro, tener la paciencia además para decir, yo sé que ahora mismo no se me van a solucionar los problemas,
no sé, pero se lo dejo en las manos de Dios. Y decir, Señor, yo incluso me puedo enfadar contigo. No, o enfadarse, Javier. No solo me puedo enfadar, no, me enfado. A mí, ¿sabes lo que me dijo una señora? Me estaba acordando ahora mismo, cuando estuve en la primera parroquia, me dijo una abuela, me he enfadado con el Señor y lo he congelado. Y yo dije, perdón, y me dice, lo he congelado, he cogido una estampa y lo he metido en el frigorífico, al congelador. Y le digo, vamos a ver, señora, no sé como el Papa, no le iba a decir, eso es una manera de rezar, ¿no? Yo le dije, descongélenlo. Le dije que eso era demasiado. Pero me gustó en el sentido de que... mucho castigo. Que es demasiado, eso es verdad. Pero dices tú, allá hay algo más. Es una desesperación que busca... Es un lamento, ¿no? Y yo creo que también Dios lo acoge así, es como un lamento, ¿no? Y yo entiendo que habla de la relación personal que tenemos con las personas. Nosotros nos enfadamos con alguien de carne y hueso. No se me ocurre enfadarme con una pared y si me enfado con ella, al final acabo pegándome coscorrones. Sin embargo, cuando yo voy a la oración y tengo el valor de decir, Señor, ¿por qué esto? Míralo. Y el Señor sabe lo mal que a lo mejor lo estamos pasando, lo poco que entendemos, lo torpes que somos como los apóstoles muchas veces, ¿no? Y sin embargo, pues sabe decirnos lo que en ese momento podemos escuchar. Claro. Pues vamos con más cosillas de Abraham Escorca. Cuéntanos qué es lo que decía el rabino. La intervención de Escorca es muy interesante porque nace de la naturaleza de quién es Dios, el grande entre los grandes, el 3 veces santo, aquel a quien el hombre no puede llegar así como así. Aquel que reza sabe realmente en todo momento a quién le está hablando, pero entra en un momento de intimidad con el que está hablando y de repente, cuando se da cuenta, dice, bueno, cuidado, estoy íntimo, pero me tengo que alejar porque es el Señor del universo. Y añade un tema que es frecuente en todo aquel que inicia un camino de oración, saber que a veces Dios parece esconderse, que da la impresión de estar y no estar, y pone el ejemplo de la figura de Job. En la relación de Dios con el pueblo de Israel. Primero muy cerca, sí, hay momentos, instantes, que uno lo siente muy cercano a Dios, y hay instantes que, bueno, está allí. Y lo mismo pasa con Job, todo el libro de Job, con todo su sufrimiento. Al principio no lo sentía para nada, el drama terrible de su existencia. Y después empezó a hablar con él, sintiendo su presencia de una manera, pero tremendamente cercana. Fíjate cómo está escuchando el Papa, es también una manera de escuchar que es muy bonita, ¿eh? Dos temas, el tema de la majestad de Dios y el ejemplo de Job. Cristina, yo creo que un asunto muy gordo es cuando está el Señor presente en la Eucaristía y nosotros somos conscientes. No estamos delante de una cruz, un palo de madera, o estamos delante de un símbolo, estamos delante del Señor resucitado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para siempre creernos que es la majestad del mismo Dios? Que requiere, no es un colegueo, o sea, estamos delante del mismísimo Dios, o sea, es muy fuerte. ¿Cómo podemos hacer para tener esa conciencia clara? Me llamaba mucho la atención cuando el rabino habla del Señor del universo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que el Señor del universo ha querido quedarse con nosotros en las especies de pan y de vino, que son algo tan simple que muchas veces nos parece increíble, ¿no? Por eso la respuesta del apóstol, Señor mío y Dios mío, ¿cómo soy capaz de poder creer? Aumenta mi fe para que yo pueda reconocerte realmente presente en medio de nosotros. Y nosotros sabemos que esa es nuestra fortaleza, que esa es nuestra vida, que ese es nuestro camino, y muchas veces estamos en la misa pues dejando pasar el tiempo sin darnos cuenta de que realmente por la fuerza del Espíritu Santo ese pan no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo que nos alimenta, que nos señala el camino, que nos da fuerza para andar también ese camino. Y muchas veces yo creo que no somos muy conscientes de que verdaderamente es un regalo tan grande el que el Señor nos hace con su presencia en la Eucaristía, ¿no? Que es una de las mucho tiempo inconscientes, es verdad. Oraciones del cristiano. Ahora, una cosa, cuando uno ya vive un estado de desesperación como el de Job, por ejemplo, que dices tú, no veía sentido a nada, hacía las cosas bien, todo, pero le salía todo mal y decía, entonces, ¿qué es lo que he hecho mal delante de Dios? ¿Cómo se puede tener esperanza en Dios en una situación humanamente absolutamente desesperanzada? Bueno, eso supongo que cada uno responde en esas situaciones de manera distinta, ¿no? Pero yo creo que hay un vínculo que es fundamental, que es el de la confianza, aunque no seamos muy conscientes de ello. Además, yo estoy absolutamente convencida, segurísima, que Dios hace posible esa confianza a través de muchas personas que pone cerca de nosotros. Yo creo que en las situaciones más desesperadas de la vida siempre hay cerca un ángel de la guarda, que es la imagen, la voz, las manos de Dios.
Y el mantener, hombre, es verdad que en esas situaciones de desesperación, incluso la propia desesperación, pero formulada como tal, yo creo que ya es una manera de confianza, ¿no? Ese vínculo es el que hay que hacer lo posible y lo imposible para que no se rompa. Porque si eso se rompe, yo entonces ya sí creo que ya es soltar amarras del todo, ¿no? Pero mientras se mantenga ese vínculo... Sí, lo que dices de lo de tener a alguien, porque el Señor habla en la vida, y en la vida hay gente, y en la vida de repente alguien te acompaña y tienes que estar siempre como muy atento a ver quiénes son. Hay que hacer un resumen al final del día y hacer como una especie de recuerdo de todo lo que te ha pasado y decir, ¿dónde he visto yo al Señor en todo lo que me ha ocurrido? ¿Sabes? No tanto un repaso moral de las cosas que uno ha hecho bien o ha hecho mal, sino un repaso de dónde ha estado el Señor durante todo este tiempo. Ahora vamos a escuchar al Papa, al cardenal Bergoglio, entonces, con una palabra preciosa, a mí me parece que es la más bonita, sobre lo que es el misterio de la oración. Y la oración es también una claudicación de uno mismo, ¿no es cierto? Como que uno se dirige al Padre con coraje y todo, pero en el fondo está diciendo, vos sos el Padre y vos sos el que mandás. Y yo claudico. Yo claudico. Yo como renuncio, como el que dice, renuncio a mi voluntad y me entrego a ti, porque te quiero, ¿no? Cristina. A mí esta palabra me evoca algo que hace muy poquito que he defendido la licencia en Teología Moral y hablaba sobre el proceso del final de la vida en los mayores de los mayores, el tema de la muerte. Y siempre decía en la tesina que la muerte es un momento indisponible donde mucha gente tiene que claudicar. Yo creo que en este sentido es una imagen también muy bonita que nos puede ayudar a entender lo que es la oración, ¿no? Al final nosotros reconocemos que Él es el Señor de la historia, el Señor del tiempo, de nuestra vida, de todas las relaciones que hemos tenido en los momentos buenos, en los momentos malos, donde Él también ha estado presente. Pero al final es decir, Señor, y tú eres quien yo necesito para entender todo esto que me está pasando y para poder dar gracias cuando doy gracias y para poder pedir cuando quiero pedir o necesito pedir. Solo con eso yo creo, si os queda claro, digamos, ha merecido la pena este primer programa. Nos vamos a ir ahora a publicidad. Gracias por haber estado con nosotros, hermana Cristina, y nos vamos a publicidad porque dentro de muy poquito tiempo pues lo que hacemos es volver con otro invitado y seguimos con Skorka y el cardenal Bergoglio. Efectivamente, Encuentros con el Papa, nuestro programa de los domingos por la mañana. Vamos ya con esta segunda parte. Estamos hablando de la oración y nos lo están contando Abraham Skorka, el cardenal Bergoglio, cuando él era todavía el arzobispo de Buenos Aires. Rosa, vamos con el siguiente apartado, que es Abraham Skorka hablando de... Pues entramos en un apartado interesante en el diálogo entre nuestros protagonistas y es el de la oración personal y la oración comunitaria. Como buen judío, el rabino Skorka habla del ideal comunitario de la oración a Dios. El ideal de la oración en el judaísmo es que sea en comunidad. O sea, por un lado es importantísimo la preparación que uno tiene que hacer con uno mismo en el momento que va al templo, ¿sí? Realmente a la mañana ni siquiera debiéramos saludarnos efusivamente. ¿Por qué? Porque venimos para Dios. Después sí, terminamos la oración, al decir ciertas oraciones, ni siquiera llega alguien, ni siquiera debemos saludar, no podemos interrumpir. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios. Pero el ideal es comunitario. Y cuando a veces me preguntan cuál es el ideal de que recemos en comunidad, bueno, uno ve la presencia del otro, uno siente la presencia del otro. La cuestión que no sea una mera oración egoísta. Empieza conmigo, pero tiene que seguir inmediatamente con mi prójimo, con el que tengo al lado. Es bonito además, el tema de la oración comunitaria, así dicho, que ves al otro contigo. Carlos Busto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Eres miembro de la comunidad de San Egidio. Efectivamente. Explícanos brevemente, porque además el Papa recientemente ha tenido un encuentro con la comunidad de San Egidio. Efectivamente, el pasado domingo estuvo visitando en Roma a la comunidad de San Egidio, sí, en visita. Y nada, la comunidad de San Egidio es una comunidad de laicos que nació en el año 68. En ese sentido nos sentimos también hijos del Concilio Vaticano II y es una comunidad que quiere vivir el Evangelio en la vida cotidiana, partiendo de la oración como primera obra de la comunidad,
pero también en el servicio y en la amistad con los más pobres que encontramos en la ciudad. ¿Eso lo hacéis en acciones concretas, como por ejemplo? Como por ejemplo en Madrid llevamos la cena, y no solo la cena, sino sobre todo el cariño y la amistad a las personas que viven por la calle, o el trabajo que hacemos en los barrios de la periferia, como en Madrid en concreto en Pan Bendito, con los niños, que hace poco acabamos de inaugurar una nueva casa de la comunidad en Pan Bendito con la presencia del cardenal. Y sobre todo viviendo esta amistad, ¿no? Que de la oración nace llevar el corazón abierto y encontrarte con el prójimo, especialmente con los más pobres. No, hacéis esa oración entonces comunitaria al inicio, o sea, antes de iros a repartir la comida, ayudar a los más necesitados, tenéis ese rato de oración comunitaria todos, ¿no? Efectivamente, una oración comunitaria que, por supuesto, la oración individual es muy importante, es cultivar al hombre interior en la vida cotidiana, sobre todo los que estamos inmersos en la vida de hoy en día, ¿no? Donde uno no tiene tiempo casi para nada, pues encontrar tiempo para rezar es muy complicado. Pero tener ese puerto de la oración comunitaria es algo muy importante para nosotros en la vida cotidiana. Y como decía el rabino, el encontrarte con el otro que está a tu lado rezando, también es de alguna manera ejercer un sacerdocio, ¿no? El hecho de mi presencia en la oración comunitaria ayuda también a los demás a rezar, y tu presencia a mi lado me ayuda a rezar, me ayuda a encontrarme con el Señor. ¿Tú estás de acuerdo, Teresa? Porque como dices que el Señor se lo oye muchas veces también la presencia del otro, que te acompaña en la vida y demás, una oración comunitaria te puede echar una mano. Bueno, ¿Cómo es tu oración? Dime. ¿Cómo es tu oración, querida hija? Sí, cuéntanoslo todos. Pues como puede. Como puede, como la de todos. Y a veces como puede, desde lo que uno es, desde lo que vive, desde las urgencias, las miserias, las penas, las alegrías, desde lo que uno es, ¿no? Yo creo que aquí tampoco... Hombre, cuando uno forma parte de una comunidad de vida religiosa, por ejemplo, pues hay unas reglas muy concretas, ¿no? Pero en el caso de los que no formamos parte de una comunidad de ese estilo, ¿no? Muy reglada la oración, pues la oración acaba siendo como uno es, ¿no? Con todo lo que lleva adentro, desde lo que son sus cuestiones fundamentales, ¿no? Es que en cualquier caso, volviendo a la pregunta y sin que yo tenga que confesar, no, hablábamos ahora de la oración comunitaria, es que nuestra fe es comunitaria, ¿no? Quiero decir, es verdad que igual nosotros los cristianos pues entendemos y vivimos la oración personal, pero esa oración personal es al mismo tiempo una oración comunitaria porque somos miembros de una comunidad amplia que es la Iglesia, ¿no? Yo creo que el problema está en perder de vista eso, ¿no? El perder de vista que somos sujetos comunitarios, que formamos parte de una comunidad y que allí donde vamos con nuestra experiencia de fe va toda la Iglesia, ¿no? De alguna manera. O sea, que en tu oración incluso personal tú llevas a toda la Iglesia porque estás haciendo una oración de intercesión por todo el mundo. Yo recuerdo, porque me venía a la cabeza cuando estaba escuchando a Escorca la figura de Edith Stein de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, porque ella, que era judía, se convirtió al cristianismo, uno de los... Ahí la tenemos, ahí tenemos a Edith Stein, una de las grandes filósofas del siglo XX, y ella se convirtió, uno de los datos que a ella le alimentó su posible cambio y encuentro con el Señor, fue cuando entró en la Catedral de Frankfurt y se encontró con una señora que estaba allí con su redecilla, sus plátanos y sus naranjas, hablando con el Señor presente en el sagrario. Entonces ella dijo, en el judaísmo nosotros todo lo que hacemos es comunitario. O sea, cada vez que tenemos un acto de culto nos reunimos todos. Pero esta persona que tiene una relación íntima con el Señor, aquí hay una amistad. Y eso empezó a ella a tocarla. Y luego lee la vida de Santa Teresa y ya pues claro, se queda como trastornada. Yo creo que eso, el tema de no es escoger qué oración es la mejor, ¿no? Pero es verdad que cuando nosotros rezamos y celebramos la Eucaristía, el Señor se entrega por todos, evidentemente. Vamos con más cosas, vamos con el cardenal Bergoglio y va a decir algo relacionado con alguien, preceptor o ayudante espiritual, que le echó una mano. Un padre espiritual que yo tuve me ayudó mucho en la vida espiritual y en la vida de oración. Me recomendaba cada vez que tenía problemas con uno, o me había peleado, o me había hecho alguna cosa mala, orar por él, rezar por él. La oración es sanante de los malos sentimientos que podamos tener hacia el otro. Que Dios ponga los sentimientos desde su corazón. Él sabe, Él juzga. Pero la oración me sana
de ser víctima yo de esos sentimientos, porque cuando uno anida en su corazón sentimientos negativos, digamos, por decir una palabra, para con el hermano, o para el enemigo incluso, una cosa es que uno pelee con un enemigo y otra cosa es que tenga sentimientos muy negativos de quererlo destruir, ¿no es cierto? Cuando la oración va sanando esos sentimientos, de alguna manera también me acerca a una fraternidad que está más allá de los errores que pueda haber en mí o en el otro, ¿no? Gracias, el Papa. Pero Carlos, yo te pregunto, ¿rezar por una persona que te ha hecho daño? ¿Por una persona que te ha hecho a ti personalmente algo y que la llevas dentro y con una amargura muy grande, que estás muy unido además a un drama personal a lo mejor? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues evidentemente es complicado, ¿no? Él hablaba en la primera parte, ¿no?, de la claudicación de uno mismo, ¿no? Pues el rezar por los enemigos, ¿no? Yo creo que es una de las mayores santidades, una de las mayores cosas que uno podría ser capaz de hacer, ¿no? Y eso sin la ayuda del Señor yo creo que es difícil que lo hagamos, ¿no? Por eso el rezar le va ayudando a uno a ser mejor persona. Yo creo que al fondo uno, cuando se pone delante del Señor y reza, empieza a ser mejor persona, ¿no? Y cuando uno tiene ese rencor y reza para el que el Señor le ayude, pues a lo mejor es el Señor el que te indica, ¿no?, ese camino de rezar por el enemigo, ¿no? Porque a lo mejor en el fondo ese mal que te ha hecho, pues al final el pobrecito también puede ser el enemigo, ¿no? Porque tampoco él se debe sentir muy bien, ¿no? Pero es verdad que tiene que ser lo que tú dices, una gracia. Esto no surge espontáneamente del corazón del hombre acordarte de la persona que te ha hecho pupa. Eso es verdad, es completamente imposible. Vamos con más cosillas, porque el tema de orar en comunidad del cardenal Bergoglio también lo dice porque evidentemente es que nos lo dijo el Señor, acordaos. Usted decía, Rabino, de orar en comunidad. Es toda la asamblea que ora, ¿no es cierto? Eso es de las primeras páginas de la Biblia, está la asamblea que ora, cómo hay que orar, ¿no? Y a veces en silencio. O sea, la oración comunitaria es primordial, ¿no? Jesús decía, cuando estén 2 o 3 reunidos, pidan. O sea, marcaba lo comunitario. Pidan reunidos, ¿no? Pidan los unos por los otros y pidan por lo que quieran pedir. Y el Padre se los va a dar, ¿no? Habría que aprovechar esos momentos de estar juntos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa lo hacemos el día de Navidad, la noche de Navidad siempre leemos pues un pasaje del Evangelio. O cuando yo veo un matrimonio que acaban de tener un bebé, pues les recojo, les bendigo, tal, ¿no? O sea, tener como pequeños gestos en los que se recuerde que somos mucho más que mera naturaleza, sino que estamos llamados a algo más grande. O sea, que esa oración de 2 o 3 donde se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos, eso vivirlo cotidianamente. ¿Qué más ejemplos podemos dar? Bueno, yo creo que se trata de asumir, pero de asumir en serio. Lo que pasa es que esto es complicado, ¿no? Pero de tomar conciencia en serio, que nosotros estamos aquí los 3 ahora, está Rosa, que somos realmente hermanos. Quiero decir que esto a veces recitamos, el Papa también lo ha dicho, ¿no? El cardenal Bergoglio lo decía, bueno, una cosa es recitar, ¿no? A veces recitamos incluso los contenidos básicos de nuestra fe y los recitamos, pero no asumimos realmente lo que eso significa, ¿no? En el fondo es asumir que la filiación se transforma en la relación entre nosotros en fraternidad, o sea, que es verdad que somos hijos del mismo Dios, que esto no es una broma, ni es una representación teatral, o no, es que, oye, es verdad, ¿no? Entonces, la oración comunitaria también pone de manifiesto eso y nos ayuda también a tomar conciencia de nuestra responsabilidad para con el otro, ¿no? Carlos ha empezado contando lo que ellos hacen, ¿no? O sea, orar genera acciones que te comprometen con el otro. Sí, yo creo que también hacia el mundo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, una de las oraciones que hacemos una vez al mes es rezar por la paz en el mundo, ¿no? Y el Papa en la visita que nos acaba de hacer nos ha pedido eso, ¿no? Seguir rezando, rezar por la paz, rezar por los pobres, ¿no? Que es la primera obra, como decía al principio, de cualquier cristiano, no solo de la comunidad. Entonces, hacemos una oración donde juntos en comunidad recordamos todos los países que están en guerra, ¿no? Pues esto es una oración muy bonita que yo creo que además es efectiva, ¿no? Que hace poco el Papa nos pidió que rezásemos por la paz en Siria en un momento en el que parecía que la intervención de Estados Unidos era inminente. Y gracias a la oración de todos los cristianos que nos
unimos a esa oración del Papa, de repente aquello se detuvo, ¿no? Misteriosamente empezaron a cambiar las tornas, ¿no? Pues la oración hace también por sanar al mundo y por sanar a los enfermos y por mejorar la vida de los pobres, ¿no? Ahora que estoy viendo al Papa en el Muro de las Lamentaciones, qué bien hace, no sé si os parece a vosotros lo mismo, ver a alguien rezando. O sea, yo veo al Papa, yo veía a Juan Pablo II rezar, a mí me emocionaba. Yo digo, está metido en Dios. Además, él como cogía la cruz y se quedaba un rato, veías cómo el Papa estaba rezando en público. O sea, cosa que es muy difícil, porque todos nos podemos llenar de saludos a todo el mundo y tal, pero él estaba rezando en público. Es una cosa muy emocionante. Y nos va a decir el Papa ahora qué tenemos que pedir. Esto es importante, porque uno dice, ¿qué le voy a pedir yo a Dios y tal? Cosas mías. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? A mí me llama la atención una frase de Jesús que dice: si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿acaso el Padre no les dará el Espíritu Santo a ustedes si se lo piden? O sea, como que el desborde de la bondad de Dios es tal si se lo pedimos como hermanos en comunidad, ¿no es cierto? Pedir con insistencia. En ese aspecto es intercesora, ¿no? Me hace gracia porque, claro, le dice al rabino lo del Espíritu Santo y se queda como diciendo, no pillé lo que me dijiste, ¿sabes? Porque, claro, hablar de pedir el Espíritu Santo es muy fuerte, ¿no? ¿Qué entendéis vosotros cuando el Señor dice, pedid el Espíritu Santo para que os llegue? ¿Cómo entendéis? Pues mira, es que esto nos genera a todos un poco de, a veces, contradicciones en nuestra propia existencia, ¿no? Y en la fe, no sé a vosotros qué os parece. Hay personas que con mucha facilidad asumen que lo bueno y lo malo de su vida, lo malo también, yo reconozco que ahí me cuesta más, lo confieso, pero asumen con mucha facilidad que lo bueno y lo malo de la vida, y además con una claudicación absoluta, procede de Dios. A mí me resulta mucho más... no sé, mucho más gratificante al espíritu pensar que el amor de Dios es tan desbordante que frente a lo malo hay razones para seguir viviendo, ¿no? Sigue habiendo una mano tendida, hay miradas, luces, claves que ayudan a superar todo eso malo que nos sucede, ¿no? Eso del amor desbordante, yo lo entiendo más desde ahí, o al menos lo vivo más desde ahí. Yo creo que es eso, ¿no? El Espíritu Santo al final es una fuerza de amor, ¿no? Y es lo que le pedimos, que nos ayude a amar más para poder cambiar este mundo, para que este mundo sea mejor, ¿no? Yo no puedo evitar hablarlo desde mi experiencia, ¿no? Nosotros cuando hacemos la oración y después de rezar vamos a visitar a los pobres, es algo como un continuo, ¿no? Uno recibe la palabra de Dios que le ayuda a tener un corazón más grande para poder llevar palabras de curación y de cariño y de amor a los pobres, ¿no? Por eso queríamos a alguien de la comunidad de San Egidio, por eso te hemos traído, porque es que justamente eso, es empezar desde la oración y luego ponerse y meterse en el mundo, ¿no? Al máximo, lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, que eso hacía sus 2 horas de oración y después luego se iba con los más necesitados. Has tocado un tema antes que evidentemente lo va a hablar también Escorca en su intervención, que es el de la eficacia de la oración. Vamos con ello, Rosa. Sí, lo recordaba nuestro invitado hace un momento, Javier. A principios del presente curso asistimos todos los cristianos a una convocatoria del Papa para rezar por la paz en Siria. Y recientemente ha tenido lugar en el Vaticano la cumbre de oración entre los presidentes de Israel y Palestina. El rabino, en esta intervención, dice que la oración es capaz de cambiar el mundo. Lo que me resulta es que a través de la oración vamos a poder llegar a cambiar el mundo. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo es que vamos a llegar a un estado de real paz? No meramente una no beligerancia. Yendo a un templo a rezarle a un Dios vivo, a rezarle a un Dios que quiere la vida, a rezarle a un Dios que ve en todas sus criaturas hermanos, cada uno de acuerdo a sus propias características. Yo creo que a eso nos debe conllevar todos nuestros rezos. Uno de los versos de Machado, estaba acordando cuando dice lo de cuando de nada me sirve rezar, o cuando de nada nos sirve rezar, que es de lo más angustioso que uno puede pensar, ¿no? Y aquí, en cambio, Abraham Escorca nos habla de la eficacia de la oración, de todo lo contrario. No perdemos muchas veces nosotros la confianza en la oración y, bueno, lo hacemos como algo meramente de socorro, o uno recibe una especie de socorro personal casi psicológico, y ¿no piensas que es precisamente tú eres el autor del cambio porque estás dejando pasar a Dios en tu vida?
Yo es que creo, fíjate, igual esto suena, pero en el fondo en lo que no acabamos de creer es en la fuerza real de Dios en nuestras vidas. O sea, muchas veces es que yo creo que lo que no creemos es en Dios. Claro. O al menos no creemos que Él es capaz de cambiar nuestros corazones de verdad y por lo tanto cambiar la realidad, ¿no? Si me permitís, que yo cuando digo estas cosas no puedo evitar recordar siempre y repetir, siempre que tengo oportunidad, un texto muy bonito del cardenal Ratzinger, en el que él decía, siendo todavía cardenal, que uno de los mayores problemas que teníamos en la Iglesia Católica no era precisamente la falta de fe, sino creernos que la fe cristiana no era históricamente operativa y por eso confiábamos más en los poderes del mundo, ¿no? Y acabábamos muchas veces también confiando nuestra fe a los poderes del mundo. Y él decía, ese es el mayor problema que tenemos, no creemos que Dios puede cambiar la historia y la historia del hombre y que Dios interviene en las cosas concretas, ¿no? Entonces yo le estaba oyendo y como ese texto lo tengo ahí, porque es que me parece... quiero decir, es que es el... Vamos, a mí, antes que me pedías que me confesara, mira, esto sí que es un examen de conciencia que yo me hago, luego ¿no? me tienes que dar la cita de ese texto del cardenal Ratzinger. Pues está en un libro que se llama Iglesia, Ecumenismo y Política, sobre el concepto de liberación, que es, bueno, como todo maravilloso, ¿no? Pero es que me parece que es verdad, o sea, es decir, es que... O sea, Dios no nos ha tomado el pelo, es que si no, no sé. No. Vamos con más cosas del cardenal Bergoglio, porque llegamos al apartado prácticamente final del programa y nos planteamos quién nos enseña a rezar, porque estamos en esta sociedad donde vamos tan deprisa, que nos decía la hermana Cristina al principio, y quién nos enseña a rezar. De ahí la importancia de enseñar a orar, de iniciar en la oración. A nosotros nos enseñaban a orar nuestras abuelas, nuestras madres. Hoy día se ha perdido un poco esta costumbre y quizás por una laicidad exagerada o que va más allá de la sana laicidad, se le priva al chico de aprender ese lenguaje, que es la puerta de la trascendencia. O sea, se le abre al Padre que trasciende todo, ¿no? Yo hallo que nuestra cultura, nuestra civilización está en déficit con esta dimensión del corazón humano, ¿no? Iniciar a los chicos en la oración. Enseñarles que hay un Padre en el cielo al cual tienen que dirigirse, que los quiere, que nos une a todos como hermanos, ¿sí? Y enseñar a orar. Es una de las cosas más importantes que nos desafían en este momento, ¿no? Yo lo dejaría como interrogante. Bueno, me preocupo yo por enseñar a orar, universal, grandes y chicos, pero enseñar esto, porque es abrirle el camino al encuentro con Dios, ¿no? Abrir el camino a que uno lo busque, lo encuentre y se deje buscar y se deje encontrar. Importante, venga, ¿cómo podríamos enseñar a una persona a hablar? Desde un niño hasta un tipo de 40. ¿Cómo creéis que es la mejor manera de abrirle el corazón, como dice Cardenal Bergoglio, a la trascendencia? Carlos. Pues, hombre, es complicado, pero está claro que uno donde aprende a rezar es en sociedad, quiero decir, relacionándose con los demás. Y alrededor tuyo, en tu familia, en el colegio y con las personas con las que estás, no se vive la oración, pues difícilmente lo vas a aprender, ¿no? Yo creo que por eso es importante la comunidad, ¿no? Uno empieza a formar parte de una comunidad y empieza a aprender a rezar. Es verdad que muchos jóvenes que nos encontramos hoy en día no es que sean anticlericales o antieclesiales, simplemente es que no lo han aprendido. Sí, son desconocedores. Son desconocedores. Sí, sí. Y entonces el hecho de enseñarles, como nosotros trabajamos con los pobres, ¿no? Y el Papa hace poco ha dicho también unas catequesis sobre la Iglesia, como la Iglesia no es una ONG. Pues nosotros cuando vienen a conocernos, los primeros que les explicamos que no somos una ONG, somos una comunidad que lo primero que hace es rezar y a lo primero que invitamos es a la oración. Y entonces, participando de la oración, poco a poco pues van aprendiendo, ¿no? este lenguaje, van aprendiendo lo bonito que es encontrar un espacio en la vida de hacer silencio,
en el que poder escuchar al Señor. Es un desarrollo en el fondo, por lo que vas diciendo, de una sensibilidad. Es de poco a poco vas entrando en una sensibilidad que te va abriendo el corazón y ya te vas dando cuenta de que sí, ahí Dios lo va ocupando. Vamos a terminar escuchando lo que decía Abraham Escorca a propósito de pequeños ejemplos de cómo tener a Dios cerca, ¿no? El programa finaliza con los gestos de oración más corrientes en el judaísmo, como la bendición de la mesa, después y antes de tomar agua, y habla de la bendición en unos términos, Javier, que emocionan al cardenal de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos una bendición antes de comer? Solamente en la Biblia se nos prescribe en un momento dado decir una bendición. Después de terminar la comida, entonces agradecer a Dios por la comida, dice en el libro del Deuteronomio. Pero los sabios prescribieron de que antes de tomar agua tenemos que decir también una bendición, antes de probar cualquier cosa. Y dijeron, porque aquel que prueba algo del mundo y no da una bendición de Dios, cual si le estuviese robando. Qué lindo. Tenés que agradecer primero, sé consciente de no hiciste el agua, no sos el dueño de las cosas, lo puedes utilizar, Dios te lo dio, pero sé consciente. Me encanta lo que dice. Es preciosa. Se emociona, Bergoglio. Es que es recordarnos algo que es fundamental, ¿no? Lo creado, o sea, es volver a introducir en nuestro lenguaje el concepto de la creación, la idea de la creación, de algo que se nos ha dado, de lo regalado. Dios ha puesto en nuestras manos el mundo. Y esto es obra de Dios, es un regalo que nos ha hecho, ¿no? Entonces, es verdad, las cosas del mundo no son nuestras, son de Dios. Es una belleza, ¿no? A mí me parece precioso. Además, hemos querido terminar de esta forma nuestro programa. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Teresa, como tú te vas a venir más veces, y además es que eso es lo que me apetece, que estemos y comentemos las cosas. Luego tú me vas a dar todas las citas, yo te cuento las mías por mi parte de mis lecturas. Hacemos trapicheo. Y hacemos un trapicheo, efectivamente. Rosa, gracias por darnos la información y sigues siendo una experta tú en Shalom y en el hebreo. En Shalom lo intento, en el hebreo muchísimo menos, y yo traeré las citas de Escorca. Exactamente. Y ya veis qué diferencia hay entre los programas también argentinos y los nuestros, porque ellos son de un pausado, de una serenidad, muy intimistas. Claro, no podemos ofrecer el programa entero porque entonces es durillo, ¿no? Por eso queremos así, fragmentarlo. Os esperamos el domingo que viene aquí en nuestro programa, el estar con el Papa conversando con él. Un abrazo.